Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El día de ayer, un chofer no acató la orden policial de parar durante un control de tránsito. Más bien aceleró su vehículo y atropelló al agente policial que le había dado la orden de aparcar, el cual tuvo que ser transportado con urgencia al centro médico de Curazao. Luego, durante una persecución y búsqueda, lograron capturar al individuo en el área de Bandabou. Fue presentado a un fiscal auxiliar que ordenó su encarcelamiento para más investigaciones. Este chofer erróneamente pensó que con sus actos se habría salvado de una posible multa por tener los vidrios oscuros, pero ahora está siendo acusado de intento de asesinato a un agente policial. Ya han pasado 38 años del espantoso caso del asesinato en San Martín de una niña de 5 años de edad cometido por Ashton Lake, debido a que éste tenía problemas con la familia de la víctima y de esa manera quiso vengarse. La Corte ha vuelto a revisar el caso para considerar si está en condiciones de salir en libertad, ya que por ley, después de 20 años en prisión, se puede hacer una evaluación si debería o no permanecer encerrado. Durante su evaluación, Lake ha dicho que quiere regresar junto a su familia. También verificaron su comportamiento y este ha sido positivo, cumpliendo con todos los programas de reintegración a la sociedad. Después de múltiples evaluaciones, el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo para que Lake regrese a la comunidad, indicándole que no puede cometer ningún otro tipo de delito y debe cumplir con ciertas reglas. Lake indicó que nunca más cometerá otro delito y que buscará ayuda profesional para seguir por el buen camino. Desde hoy se adaptarán las nuevas medidas anunciadas por el gobierno referente al COVID-19, ajustando la hora de comienzo del toque de queda, que en adelante será a partir de las 11 de la noche. También indicaron que el uso del tapaboca en los colegios será obligatorio para los jóvenes entre 12 a 17 años de edad, así como también para el resto del personal. Los restaurantes, teatros y puestos de comida deberán cerrar a las 10 de la noche. Las actividades deportivas se pueden reactivar, pero con un máximo de 50 personas reunidas. En caso de competencias que excedan esta cantidad, se podrá aplicar una exoneración. El uso del tapaboca es obligatorio en cualquier establecimiento comercial. Así fue anunciado por el primer ministro Pisas. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Las autoridades estadounidenses suspendieron el jueves la búsqueda de los náufragos desaparecidos desde el sábado en las costas de Florida. El martes, un marino mercante alertó a las autoridades tras rescatar a un hombre aferrado a una embarcación volcada a unos 70 kilómetros al este de la ensenada de Fort Pierce, en el Atlántico. El náufrago contó que el sábado había salido de las Islas Bimini, en las Bahamas, con otras 39 personas y que un temporal había volcado su barco. Las autoridades habían anunciado el hallazgo de 5 víctimas del siniestro. Las víctimas en este caso han estado en el agua desde el sábado por la noche, según la mejor información que tenemos, y lamentablemente hemos llegado al momento más difícil en cualquier caso de búsqueda y rescate. Las autoridades ya habían dado pocas esperanzas respecto a la posibilidad de hallar supervivientes, dadas las duras condiciones del mar, sobre todo para personas que no tenían salvavidas, comida ni agua potable. El gobierno estadounidense considera que el naufragio puede ser a causa de tráfico de personas.